De vuelta aquí al estudio se encuentra conmigo el analista político Eugenio de Medina, que nos acompaña esta tarde. Eugenio, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Encantado, Anita. Bueno, arranquemos por lo último, que es lo que ha dicho el presidente Humala. ¿Le cree usted cuando dice que no ordenó blindar y que no ha habido pacto con Perú Posible? A mí me resulta difícil creerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya Toledo es una carga pesada incluso para sus propios correligionarios. Y lo que está en este momento, lo único que Toledo puede sumar al gobierno son votos de bancada. No hay ningún tipo de garantía de ninguna otra naturaleza, ¿no? Que es un poco el papel que el presidente Toledo inicialmente jugó. Entonces yo creo que hay un simple cálculo aritmético, porque lógicamente los votos hoy en día son muy escasos en el Congreso, ¿no? Entonces creo que por ahí va. Ahora, es muy lamentable porque el presidente Humala, repetidas veces, enarboló también, cuidado con eso, la bandera anticorrupción. Es lo que se parece al señor Toledo, y ya sabemos cómo acababa el señor Toledo. Entonces, los hechos de estar junto a él en estos momentos tan difíciles, donde el expresidente tiene que esclarecer muchísimas cosas, no creo que le está haciendo muy bien al gobierno en esta línea, ¿no? Claro, porque además, a la hora de los loros siempre hemos visto que Perú Posible ha apoyado iniciativas de Gana Perú, o sea, no es tan cierto que no hayan andado un poco juntos, por lo menos, ¿no? No, pero es que no solamente es eso, para mí han andado bastante juntos, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa es que ahora no se utiliza el lenguaje de los 80, donde tú tenías a un PPC que hizo alianza con Acción Popular, o en la década del 60 la Democracia Cristiana con Acción Popular también. Ahora las alianzas son un poco más programáticas, le dicen, pero no son otra cosa que alianzas en el fondo, donde hay tiras y aflojas y hay compensaciones de una cosa y de otra, ¿no? Ahora que habla de los 80 y los partidos políticos, yo me preguntaba y le quería preguntar su opinión sobre Perú Posible, ¿no? Que creo que puede ser el ejemplo de varias cosas en nuestra política actual. Bueno, Perú Posible es lo más parecido, a mi juicio, a la antigua Acción Popular, ¿no? Un partido que no tiene una ideología clara. El Perú como doctrina era cualquier cosa donde entraban tiros y troyanos, que de pronto es un poco el espíritu de un partido exitoso en una sociedad civil que no está bien desarrollada como sociedad política como la nuestra, ¿no? Pero sin duda alguna, igual que la Acción Popular, creo que Perú Posible se articula exclusivamente con el líder, ¿no es cierto? Que además no es solamente el caso de ellos, ¿no? También al fujimorismo le ocurre lo mismo, porque no se han decidido construir un partido programático, sino sigue siendo un partido casi una empresa familiar. En el caso del APRA sabemos todos que sin Alan García no existe el APRA, y entonces estos caudillismos creo que no le hacen bien, y en el caso particular de Perú Posible, que además no tiene una ideología clara, es bastante más grave, ¿no? Doblemente vulnerable. Vulnerable. Y creo que aquí, Ana, tenemos que comenzar, así como algunos llaman a los debates de las AFPs, hay que debatir el sistema político. Yo creo que le hace muy mal a los peruanos tener una sociedad política o un sistema político donde hay incluso reelecciones, porque basta que alguien pueda reelegirse dentro de 10 años o 20 años o 5 años para que ya no tenga el incentivo de formar nuevos cuadros. Mire, cuando usted revisa un poco en ese sentido la historia de cada partido de los que tenemos ahora, no cesa uno de encontrarse con el principal líder arrimando a todos los que le pueden hacer sombras, unos monstruos dentro de su propio partido. Probablemente el único partido en la historia del Perú, mira que yo no soy tan experto en historia, pero por algún conocimiento que tengo, el único partido, a mi juicio, que en la historia del Perú de alguna manera forjó líderes y gobernó de hecho 6 veces, fue el Partido Civilista. Pero hasta los pirolistas eran pirolistas, o sea, Piero creo que formó incluso un partido liberal, creo que le llamó, y eran pirolistas, ¿no? Los apristas eran allistas y después salanistas, los exopopulistas eran belaundistas antes que exopopulistas, o sea, es una tradición muy larga que tenemos, que creo que tiene que ser rota de este sistema político y de las reglas que fija el sistema político. Ahora, esta reforma del sistema político se ha llevado desde varios puntos de vista a varios partidos a la mesa de diálogo, al diálogo que ha puesto el gobierno. Sin embargo, son tantas las prioridades, tantas las cosas que uno espera de ese diálogo, que yo no sé, yo me ponía a pensar el otro día, sí que urgente es reformar, pero ¿y la seguridad ciudadana, por ejemplo? Tú debes disculpar que yo sea escéptico respecto al espectáculo del diálogo, que para mí no es otra cosa que espectáculo para titulares. A ver,
Los partidos políticos conversan permanentemente. ¿Y dónde conversan? En el Parlamento. Así es. Porque los parlamentarios son representantes de los partidos. Entonces, el diálogo político entre los partidos no viene porque un día un primer ministro invitó a tomar un tecito a una lideresa de otro partido. No, el diálogo es permanente y la democracia exige que sea permanente. El problema es que no hay diálogo en realidad porque no estamos debatiendo sobre cuestiones políticas. El debate en el Congreso es algo así como, a ver, yo quiero que me apoyes esta ley, yo te voy a dar los votos para esta otra ley. El tema de la repartija que tanto nos escandalizó con el tema del Tribunal Constitucional es moneda corriente en los parlamentos peruanos de hace muchos años, ¿no? Entonces, repito, hay que mirar, no hay que tampoco culpar a los congresistas, hay que mirar el sistema que les genera incentivos perversos para que se comporten de esa manera, ¿no? Pero a la hora que uno mira el sistema, entonces es un problema mucho más grande, porque tenemos que mirar a los electores para comenzar. El sistema que existe para poner candidatos al Congreso. Todas estas reformas que digo en sencillo, pero que son voto preferencial, que son democracia interna de los partidos, financiamiento de los partidos políticos, todo este tema que parece que hay una ociosidad en implementar. Y yo le quiero preguntar por qué. Porque requiere un esfuerzo intelectual. Te lo respondí claramente. Qué drástico. ¿No? Es que es así. O sea, esos cambios no van a venir del Congreso, van a venir de la academia, van a venir de las universidades que quieran generar foros, generar papers, generar ensayos, generar debates auténticos, no solamente sentar a los 5 amigos que piensan igual y que se reparten lisonjas uno con otro, sino realmente compulsar ideas en serio, cosa que nuestras universidades rehuyen porque también se dejan llevar por la política pequeña. No tengo ninguna esperanza que eso va a ocurrir en el Congreso. O sea, claramente la inteligencia social peruana no está en el Congreso ni tampoco está en el Ejecutivo, está o debe estar en las universidades. Ahora, ese es otro tema, si en las universidades hay o no hay esa inteligencia en grandes cantidades, pero creo que tiene que haber ahí. Ahora, el punto que tú mencionaste de los electores, para mí el sistema de partidos es reflejo del sistema de la sociedad política. O sea, nuestro sistema de partidos no tendría ninguna posibilidad en una sociedad política como la chilena. ¿Me comprendes? O sea, ante una sociedad política como la chilena, donde el que opera un grifo, o el que vende papitas en la calle, o el que hace hot dogs, está enterado de la política, a diferencia de nosotros, donde tienes estudiantes universitarios de último año, todavía no saben quién es Miguel Grau, ¿de acuerdo? Estás hablando de que a esa demanda política no le puedes poner cualquier oferta política. A la nuestra, lamentablemente, sí. ¿Qué le ponemos a la nuestra? Le ponemos al fondo de sitio. ¿Entiendes? Que ponemos un espectáculo. Eso lo dijo el señor Fabre, ¿no? O sea, mientras mis oponentes en la última elección de la revocatoria, mientras mis oponentes buscaban la estrategia en los libros de texto, yo buscaba en las novelas de televisión o en los diarios chicha la cultura política del Perú. Pero eso es medio perverso, ¿no? Bueno, pero es real y tenemos que aprender a aceptar la autocrítica. Tenemos que transformar eso, por supuesto. ¿Qué estamos haciendo los que tenemos la suerte de generar opinión? Bueno, a veces hacemos bastante poco, porque nos dejamos llevar un poco también del faranduleo político, pero indudablemente hay que empezar a trabajar, ¿no? Este estudio que hubo últimamente de Arellano sobre las clases medias revelaba justamente que estaba dividida en dos, la clásica, la nueva, la emprendedora. Cero interés político, no les interesa, y son los que están dejando de ser pobres, una masa grande. Y son inclusive los que tienen más que perder, ¿no? Porque a medida que tú vas generando más clase media, y yo quiero ir a referirme un poco a la verdadera clase media, ¿no? Porque hay mucho manipuleo también. Sí, claro. Esos estudios estadísticos te ponen una familia de 4 miembros que gana 1.100 soles como clase media, sabemos que eso no es posible, ¿no es cierto? Pero, digamos, una clase media que, digamos, genere de 3.000 soles para arriba, más o menos, en términos reales, es una clase media que ya está pensando en generar una hipoteca para una casa, y entonces sí le afecta, pues, qué gobierno va a venir, qué política se va a llevar a cabo, etcétera, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, examinas en las universidades las maestrías de ciencia política o de gerencia pública, los cursos de economía son una nada, son casi por cumplir, y yo creo, por ejemplo, que un gestor público tiene que saber sólidamente de economía, ¿no? ¿Cómo estamos de gestores públicos a todo esto? Hace un tiempo era el gran déficit, no sé cómo vamos ahora. Bueno, está en el tema académico. Yo te diría que los gestores públicos siguen pensando como funcionarios públicos. Y creo que necesitamos gestores públicos que sepan entender que están en una sociedad básicamente privada, donde el sector privado son las empresas, pero también somos gente como tú y como yo, que a veces tenemos que ir a un municipio a pedir una licencia de funcionamiento o a pedir una partida matrimonial o cosa por el estilo. Y creo que todavía no se interioriza el papel de servidor público que debe tener un funcionario público, ¿no? Ahora, en ese plano, digamos, uno se pone a pensar, inmediatamente mira al gobierno. Esta clase media, o en general aquel que se interese un
poquito por política, como usted dice, se va a interesar por cosas concretas. Por ejemplo, que me hagan el tránsito mejor, que haya seguridad, ¿no? Que de repente le interese en el banco no sea alto, cosas concretas que me beneficien en el día a día. Entonces, cuando uno mira al gobierno, tampoco ha hecho mucho por estas cosas que nos pueden dar un piso para interesarnos. Pero de alguna manera uno se siente como uno contactado, ¿verdad? Claro. Como que no te pescaron, no se dieron cuenta que estás ahí. Y te siguen robando, y te siguen metiendo en un microbús durante 5 horas por día, y no se enteraron de que estás sufriendo eso hace 20 años. Bueno, o las mujeres que tienen que cargar agua durante kilómetros para llevar una cisterna al cerro donde viven. Eso parece como si no existiera, que está ocurriendo en Lima. Entonces, claro, hay una desidia de parte de los gobiernos, porque creo que, insisto, que están viendo la política pequeña, ¿no? La política micro corpuscular, y no la política grande, que es la que justamente llevaría a esas soluciones que se están planteando. ¿Podemos hacer un repaso de cómo ve a cada grupo político? Bueno, encantado. A ver, al fujimorismo aportas al diálogo, por eso le menciono. Y con todo este tema que ha tenido de Fujimori de cambio de abogado, Keiko que no va, que pone Yoshiyama, ¿cómo lo ve? Bueno, yo creo que el fujimorismo no tiene ganas de ir al diálogo. Para empezar, no tiene ganas, porque tampoco ellos tienen muy buenas migas con este gobierno, y este gobierno además los ha tratado bastante mal. Y no tiene el fujimorismo el reflejo político que sí tiene, por ejemplo, el APRA, donde ayer Alan García ha utilizado el diálogo para hacerse campaña política él mismo. O sea, él ha hecho, digamos, un jiu-jitsu político, ¿no? Ha tomado la fuerza del otro para generar una llave maestra, con la maestría que tiene García, y se ha hecho, pues, un mensaje a la nación, ¿no? El fujimorismo carece de esos elementos dialécticos, históricos, de repente también, y bueno, el fujimorismo, como te digo, no creo que tenga mucha intención de irse por la ruta del diálogo, pero lo más grave aún, me parece, es que todavía no entienden que ellos tienen un bolsón electoral interesante, y que tienen que nutrirlo de una base también de ideas que a veces parece que no están muy cohesionadas al interior de esa bancada. El APRA. Es una buena bancada, por cierto. El APRA también es una buena bancada. Tanto así que... Sí, pero son claro, cuatro. son 4, los cuales salen 2. Pero hacen una bullaza. Exacto, ¿no? Parece Navarra los argentinos cuando vienen a jugar al Estadio Nacional. Son poquitos, pero hacen más bulla que los peruanos. Porque saben manejar esa clase de partidos para ponerla... Entonces, el APRA tiene una magnífica bancada, ¿no? Que básicamente la pilotean Mulder y Velázquez Quesquén. Y creo que ha hecho un excelente trabajo. Creo que están utilizando cada oportunidad que le da el gobierno, desde el Twitter hasta los diálogos en televisión, para promocionar más la imagen de García. García está organizando incluso foros para generar invitaciones a profesionales para que aporten soluciones. Una iniciativa feroz, ¿no? Totalmente. Feroz. Yo estoy, y no sé, corrígeme tú, creo que todos esperamos con más expectativa las palabras de Alan García que las de Antumala. ¿No? Bueno, son más, tienen de repente esta cosa de ganarle al propio presidente, ¿no? Porque ayer incluso le mandaron el proyecto redactado, el proyecto que hoy ha presentado el Ejecutivo. Claro. Se adelantan, pero 3, 4 pasos adelante, ¿no? Y además García está inteligentemente demostrando que tiene poder de convocatoria, ¿no? Porque ellos pueden decir, bueno, son pocos, pero yo convoco, pues. Claro. Y nadie importa quién convoca a quién, ¿no? ¿A quiénes puede convocar Ollanta-Humala? ¿Quién tomaría hoy día el premierato del gobierno del señor Humala? Se quema, me decía usted el otro día, ¿no? Bueno, se incinera prácticamente hoy en día, ¿no? Como están las cosas. Por eso de repente se explica que el señor Jiménez permanezca todavía en el premierato, ¿no? Bueno, creo que Lourdes Flores sí tendría algún interés en ese trabajo, ¿no? ¿Le parece? Sí. Y ahí vamos, si quieres, al PPC, ¿no? Vamos. El PPC siempre es un partido que ha vivido de prenderse de otro, ¿no es cierto? Es un partido ácaro, con todo respeto, ¿no? Eso viene desde sus antecedentes con la democracia cristiana, que hace un poco cité a la alianza con Acción Popular. Bedoya Reyes gana como parte de la coalición APRA-DC, él no gana como democracia cristiana, después se va al PPC, forma su PPC, y el PPC no pinta nunca. El PPC luego agarra los ministerios con Belaunde, y luego tiene que formar Unidad Nacional, luego con Solidaridad Nacional sigue con Unidad Nacional, y luego ahora ha hecho, digamos, bando común con la alcaldesa de Lima. Pero de otra manera el PPC no se sostiene por sí solo. Entonces creo que un partido que tiene tantos años y que no ha ganado realmente por sí solo ni siquiera una elección en Lima grande, creo que hablamos de un partido que casi es un clan de algunas personas que se conocen entre ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar con Perú Posible, con este expresidente en estos problemas? Lamentablemente creo que Perú Posible está perdiendo la oportunidad de consolidarse como partido.
Creo que haría excelente si es que se desmarque Toledo. Pero eso obviamente es política ficción. Hemos visto al buen Juan Cheput, que es un hombre inteligente y probo, comerse pues ya no sapos, sino cocodrilos completos, ¿no? Para defender al señor Toledo. Pero Juan Cheput es un hombre valioso, un hombre inteligente, que nadie le va a discutir sus enormes cualidades, ¿no? El propio Lucho Taíce, creo que es un hombre importante, inteligente, hasta el Banco Mundial, ha dirigido. Pero es que ahí no aplica lo que usted nos está diciendo, o sea, si el que aplica en otros partidos, en otros países, si el líder tiene un problema, va a un costado, claro, lo soluciona y entra otro. Claro. ¿No? Hay adentro, pero es posible, usted ha mencionado dos. No, es que hay, pero no quieren, pues. Toledo no quiere. Es que por eso, es que hay un caudillismo también, hay un sentimiento siempre de cuidar al líder, ¿no? Hay que entender, yo siempre digo esto, los hombres inteligentes deben seguir, o las mujeres inteligentes también, deben seguir ideas, no personas. Claro. Porque también las personas pueden cambiar de idea en el tiempo, ¿no? Nuestro Nobel famoso, sabemos las veces que ha cambiado de ideas, y bueno, uno a veces puede seguirlo, a veces no, dependiendo en qué momento uno agarre la historia de Vargas Llosa. Igual pasa con las personas, podemos cambiar de ideas, pero ya hacer que nuestra lealtad sea a la persona, sea bueno o malo, eso yo creo que sí es un exceso, ¿no? Y para terminar, gana Perú y al presidente Humala, ¿cómo los ven? Bueno, invisibles, no los veo. Ahí está, esa es la respuesta. No se ven, es que no los veo. O sea, Gana Perú ya casi no es un logo que se muestre. No sé si alguien dice, yo soy de Gana Perú, soy de la bancada oficialista. Ellos mismos quieren ser invisibles, ¿no es cierto? Y entonces, si tú me preguntas hoy en día, yo no sé, honestamente me he perdido un poco quiénes siguen en Gana Perú y quiénes no, ¿no? Creo que el señor Otaro, el señor Bogotá sí sigue, pero no sé otros cómo no se han ido metiendo, y no sé ni siquiera si los que están adentro están totalmente cohesionados, ¿no? Cada vez que hay un cambio de año, se van cayendo unos 4 o 5 congresistas, y programáticamente, bueno, no se sabe si son de izquierda, de derecha, de centro, o dependiendo de la hora del día, ¿no? En un momento te hablan de Repsol, en otro momento te hablan de World Economic Forum, entonces, yo creo que están completamente invisibles. Al Ejecutivo y a su bancada, ¿cómo los ve? El Ejecutivo y su bancada, yo no sé cuánta buena relación tendrán, honestamente. Yo los veo muy distintos, los veo de mundos completamente diferentes, e incluso en el propio Ejecutivo no veo una cohesión total, ¿no? Yo cada vez al ministro Castilla lo veo más solo, quizás cercano al ministro de Agricultura, pero yo no lo veo demasiado cercano del resto del gabinete, ¿no? ¿Le sorprende que no haya renunciado todavía, incluso después de lo que ha pasado con la obligatoriedad de los aportes? Yo creo que el ministro Castilla está haciendo bien de no renunciar, porque lamentablemente nuestra institucionalidad es tan frágil, y mira que hemos descendido mucho puestos en institucionalidad en el ranking de competitividad, que de repente en algún momento se puede tratar en este programa, y yo creo que en estas circunstancias la presencia del señor Castilla es fundamental, es crucial, es más importante que la del Premier, ¿no? Lamentablemente, porque debiéramos nosotros no estar dependiendo de un resfrío del señor Castilla, o que este buen señor quiera irse de vacaciones con su familia un año al extranjero, y sin embargo lo seguimos necesitando. Eso es un problema, una debilidad institucional, que creo que son los temas de largo plazo relacionados también al sistema de partidos, que tenemos que comenzar a discutir para resolverlo y no simplemente seguir discutiéndolo, ¿no? Eugenio, se me acabó el tiempo. Le agradezco mucho por sus opiniones esta tarde. Vámonos a una pausa. Al volver, los comerciantes de Gamarra marchan hacia la presidencia del Consejo de Ministros para protestar contra la ropa de origen chino. Ya volvemos. Más que noticias, llega gracias a Claro, la red donde todo es posible. Inca Pharma, más salud al mejor precio.